Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy, en esta mañana de viernes, último día laborable de esta semana, con Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Carlos Navarro Antolín. Muy buenos días. Muy buenos días. Y le doy la bienvenida, que la semana pasada yo no te vi. Gonzalo Velasco, ¿qué Hola, tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Viene el verano? Fantástico, un poco lejos ya. Un poco lejos ya, es verdad. Qué lejano Sí. parece el verano. Mira, os voy a proponer, hay un par de reflexiones, a raíz de, yo creo que una de las imágenes más potentes del día de ayer, que fue ese paseo espacial, el primer paseo espacial privado, con esa imagen de un multimillonario sacando la cabeza, sacando medio cuerpo y al final sacando casi el cuerpo entero de esa cápsula espacial y viendo la Tierra desde lejos. Y yo pensaba, si en verano todos más o menos hacemos un ejercicio de desconexión, porque no estás cerca de tu puesto de trabajo, porque no estás cerca del barullo y haces esa capacidad, tienes esa capacidad de desconectar, de ver las cosas con cierta lejanía y relativizar mucho más las cosas, ¿qué debía pasar por la cabeza de ese multimillonario cuando se asoma por la cápsula y en silencio, bueno, más allá de lo que pudieran sonar las máquinas de la cápsula, y en silencio ve la Tierra? SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. Esto parece un mundo perfecto, dijo. Es verdad que desde allí uno es incapaz de distinguir que hay dos grandes guerras, por ejemplo, en marcha, que hay alguien como Donald Trump que tiene todavía posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos, que en España hay una bronca política montada por todo. Claro, desde ahí la vida se ve de otra manera. Y eso me sugería dos reflexiones. La primera, precisamente, es esa capacidad, si tenemos capacidad de desconexión o no. Y la otra también es como alguien como Elon Musk, el multimillonario Elon Musk, con toda esa mochila que lleva de redes sociales, de bulos, su apoyo a Donald Trump, pero que en cambio está al frente de una carrera espacial que estaba adelantando por la izquierda a la NASA, por ejemplo, Gonzalo. Sí, perdón. La verdad es que la potencia metafórica Sí. de la noticia es tremenda, ¿no? Una, como tú sugerías, es la de... Bueno, como la escala con la que representamos la realidad depende mucho de lo que pensamos, ¿no? O influye en lo que pensamos. Entonces, es verdad que un multimillonario como él puede que vea la realidad del mundo con una escala tan sí, amplia que finalmente no son capaces de percibir los problemas, las realidades concretas. El problema es si tampoco los perciben con el pie en el suelo. Claro, ¿no? Seguramente. La otra reflexión que me lleva, en realidad, a mí no me da mucha envidia. No sé muy bien si hay gente que tiene un sueño espacial así, pues desde la juventud, forma parte de nuestro imaginario. Pero a mí casi me da un poco, no diré lástima, porque obviamente, hombre, me gustaría estar en parte en esa situación financiera, pero hay un afán de experiencias y de vivir lo que nadie ha podido vivir, que bueno, pues entiendo que a lo mejor no te contentas con ir al sitio donde va todo el mundo de vacaciones y buscas un lugar especial, pero claro, ya llega un punto en que tienes tanto afán de algo auténtico que incluso eso puede llegar a decepcionarte. Imagínate que te asomas y dices, bueno, pues tampoco este segunditos tampoco ha sido para ti. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda después de eso? Claro. En todo caso, yo no sé, crearía un impuesto súper especial para viajes de este tipo, porque la cantidad de inversión por unos segundos de goce privado, pues bueno, no deja de ser algo bastante obsceno, ¿no? ¿Qué te ha sugerido todo esto, Berna? Yo no creo que estemos en esa cuestión de turismo espacial. O sea, este señor es piloto, se ha preparado y lo que pretendían es una misión que forma parte de la idiosincrasia humana y de sus valores positivos, que es la aventura, el descubrimiento, el ir más allá, romper los límites. Es decir, que aquí no hay un frívolo paseo espacial, creo. Hay mucho más. De hecho, esta empresa de Elon Musk SpaceX está superando a la NASA en muchísimas cuestiones y el gobierno de Estados Unidos está empezando o sea, con mucho menos dinero de partida que la NASA, está llegando mucho más lejos y eso tiene unas implicaciones interesantes. Pero yendo al vuelo de ayer, primera reflexión más feminista, si quieres,
y es que me molesta que el que primero que saliera al espacio fuera el millonario que ha financiado esto, por mucho que sea piloto, etcétera, y que tuvo que decir la gran frase, mientras que la segunda que salió, Sarah Gillis, que es la ingeniera que coordina a los astronautas, bueno, no sé si se les puede llamar astronautas o no, porque no es la misma son profesionales de la exacto. NASA, exacto, pero tuvo que salir la segunda, ¿no? Y eso no me gustó mucho. Pero bueno, respecto a lo que decía Ángels, y así lo he dicho en las claves, es verdad que conviene alejarse porque a veces estamos en tal marea de tonterías y de enfrentamientos, o sea, ahora luego iremos a Venezuela y discutiremos como haya que discutir y debatiremos, pero quiero decir, si te alejas mínimamente, pues es verdad que descubres que vivimos, y especialmente en España, no voy a decir en Senegal o en esos sitios, en Mauritania, esos lugares que están viviendo guerras y de las que huye la gente en cayucos, no voy a decir esos sitios, pero nuestra realidad es una realidad, si no perfecta, desde luego muy, muy agradable. Si tenemos la familia cerca, si tenemos una cervecita por la tarde o un vino o un café o el sol dándonos por la mañana, bueno, pues tenemos bastante suerte. Pasa que en este país parece que tienes que levantarte enfadado todos los días. Si no te levantas enfadado, no puntúa. Carlos. Estoy de acuerdo que la felicidad al final está en cosas sencillas, como esa cerveza y ese sol. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo al ver la noticia, de lo primero que me he acordado, tengo que reconocerlo, es de ese concepto de turismo de experiencia, porque ahora hay que tener en todo experiencia, no conocimiento, experiencia. Desde que uno va a un restaurante hasta un paseo por el espacio. Habrá que buscarse un amigo con una cápsula, igual que un amigo con barco, porque yo creo que a mí no me da ninguna envidia, ni me voy a comprar una nave y una cápsula, ni siquiera si me lo ofrecieran. No te veo a ti en el paseo espacial, Carlos. Yo no voy a ir, yo me no voy vale a ir. con un amigo que me invita a un café. Esa es mi aspiración en la vida. Yo no me voy a montar la cápsula ni aunque me inviten, vamos, en absoluto, ¿no? Y supongo ya que a lo mejor esto es una forma de desconcentrar el turismo de los centros históricos, vamos a ser positivos, ¿no? Que el mundo le parece perfecto a este señor visto desde muy lejos, bueno, pues solo pasó aquel que hizo un retablo en la iglesia, un retablo malamente hecho, y le dijeron, oiga, se ha dejado usted ahí por arriba, y dice, no se preocupe usted que a ciertas alturas las pisadas de bueyes parecen molduras. Claro, cuando más nos alejamos, pues ganamos, pues esa parte positiva que nos llevamos, ¿no? Pues venga, después de analizada la imagen, que es verdad que era impresionante, y además como fue una imagen retransmitida en directo por la televisión, se pudo ver perfectamente. Comentada esta imagen, vamos a poner los pies en tierra y vamos con la crisis diplomática entre Venezuela y España.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:41 de la mañana, 7:41 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Gonzalo Velasco. Vamos al lío, y el lío es la crisis diplomática entre España y Venezuela, que ha subido un grado más esta madrugada. Ya no solo estamos hablando de cruces de declaraciones políticas, ni de parlamentos, ni de decisiones parlamentarias pidiendo a los gobiernos que tomen medidas más drásticas. Esta madrugada, el gobierno de Venezuela ha llamado a consultas a su embajadora aquí en Madrid y además ha convocado a Caracas, a la sede del Ministerio de Exteriores, a nuestro embajador, al embajador español ahí en Caracas, Pablo Morán. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. El argumento, la excusa que da Venezuela, que da el gobierno de Venezuela ante esta decisión, esta llamada a los embajadores, son unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer habló del gobierno de Nicolás Maduro en la presentación de un libro, era como una dictadura. El Parlamento de Venezuela, a su vez, sigue adelante con esa petición al gobierno para que rompa relaciones con España. Claro, ante estos dos movimientos, la pregunta, Pablo, es en qué punto nos deja la escalada de la tensión diplomática esta madrugada. ¿Cuál es la dimensión ahora mismo de esta crisis? Bueno, pues hasta ahora esta crisis no pasaba de la escalada verbal a la que venimos asistiendo desde ayer, después de esa petición del Congreso de España para reconocer la victoria de Edmundo González, pero el régimen chavista ha decidido esta madrugada dar un paso más y que esa escalada verbal derive en una crisis diplomática, porque la convocatoria o la llamada a consultas de un embajador son herramientas de queja diplomática que reflejan un deterioro de las relaciones entre dos países, pero que a priori no acarrean más efectos que la retirada temporal del embajador del país que se queja, en este caso Venezuela. En su mensaje de esta madrugada, el canciller venezolano, como decía, se escuda en esas declaraciones de la ministra Robles, que califica de insolentes, injerencistas y groseras, pero el movimiento se produce horas después de que Pedro Sánchez haya recibido en Moncloa al opositor en el exilio, a Edmundo González. El caso es que nuestro embajador en Caracas deberá presentarse hoy mismo a la sede del Ministerio de Exteriores venezolano, donde le trasladarán la queja formal del gobierno de Nicolás Maduro, y la embajadora venezolana en Madrid deberá viajar a Caracas por un tiempo indeterminado. Son, como decimos, movimientos que ya hemos visto en otras crisis, con Israel o Argelia, por ejemplo, y de momento se quedan, lo dicho, en el terreno diplomático. ¿Qué responde España? Bueno, pues ya tenemos una primera reacción, Ángeles. Las fuentes oficiales consultadas por la SER afirman que lo ocurrido esta noche es una decisión soberana de Venezuela que Exteriores no va a comentar. Es más, esas fuentes reiteran el interés del gobierno en trabajar por mantener la relación entre el pueblo de Venezuela y el pueblo español, lo que refleja, desde luego, el nulo interés del gobierno por escalar en esta crisis que, como decimos, esta madrugada ha pasado del terreno meramente verbal a algo más serio, que es una crisis diplomática. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Digamos que todo se desata porque incluso hay unas declaraciones previas de Nicolás Maduro. Cuando Edmundo González Urrutia llega a España y pide asilo político, hay unas declaraciones de Maduro sin un tono conciliador, bueno, pues diciendo, pues me parece muy bien que le vaya bien. Hasta ahí no se había desatado ninguna crisis. Todo estalla de alguna manera cuando el Congreso de los Diputados aprueba esa proposición no de ley del Partido Popular para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Bueno, pues una iniciativa similar quiere sacar adelante el Partido Popular en el Senado, pero David Junquera, hola. Hola. Para el PP, de todas formas, esto no es suficiente. O sea, no solo quiere que el Senado también le pida al presidente del gobierno que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, sino que le pide al gobierno que lleve a Nicolás Maduro, que lleve al presidente venezolano hasta el Tribunal Penal Internacional. El PP, que está satisfecho con lo que ocurrió en el Congreso y todo el revuelo que se ha montado, y le pide a sus senadores tocar la misma canción otra vez, un bis que, como cuentas, Ángeles, es todavía algo más duro que el anterior, porque en el Senado los populares no necesitan ni a Vox ni al PNV, ya que disfrutan de mayoría absoluta y, bueno, pues han decidido apretar un poco más. El nuevo texto incluye un quinto punto, insta como el otro a que el gobierno reconozca a González Urrutia como ganador de los comicios venezolanos y exija a Maduro una transición ordenada y el fin de la represión, pero además reclama que Moncloa, llegado el caso, se posicione a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen chavista y a que acuda a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que dicte una orden de detención contra Maduro y los cargos más importantes de su gobierno. Desde Génova, fuentes populares le quitan hierro a los últimos movimientos de Caracas y vuelven a equiparar a Sánchez y a Maduro, asegurando que coinciden en dos cosas: en que ninguno ha ganado las elecciones y en que ambos se enfurruñan cuando las decisiones de un país extranjero pues no les gustan. Junquera, gracias.
A vosotros. Nos decía Pablo que la llamada a consultas de los dos embajadores, tanto del embajador español allí como de la embajadora venezolana aquí en Madrid, que va de camino hacia su país o que saldrá en las próximas horas hacia su país, eran un punto más, ¿no? Que ya no solo era una escalada verbal, pero en cualquier caso todo se enmarca en una hipérbole y en una sobreactuación. Esta noche escuchábamos a uno de los hombres fuertes del chavismo, además rescatado hace muy poco por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. ¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos hace 300 años, los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, insistir en algo de lo que venimos hablando todos estos días, que la postura de España, la postura del presidente del gobierno, que ayer recibió en Moncloa, es verdad que con un perfil bajo al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, pero la postura de España es la postura de la Unión Europea, la exigencia de la presentación de las actas para el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y esto todavía Europa considera que no se ha producido. Es verdad que este debate que tenemos ahora mismo aquí en España, la semana que viene, y a iniciativa del Partido Popular, se traslada hasta el Parlamento Europeo. El Partido Popular, Berna, pretende que el gobierno rompa esta postura común o encabece el cambio de esta postura común, y aquí se desata todo, porque hay que tener en cuenta que es verdad que la ministra dice, o sea, no tenemos el sonido, pero que dicen que la ministra dijo en la presentación de ese libro que era una dictadura, pero entiendo que también le molesta, pues bueno, por ejemplo, la imagen de Edmundo González Urrutia paseando por los jardines de Moncloa. Claro, vamos a ver, yo no tengo ninguna duda de que el régimen de Maduro es dictatorial, es que no tengo ninguna duda, o sea, hay cientos, si no miles, han pasado por las cárceles, miles de opositores y cientos de opositores en las cárceles por ser eso, opositores, hay millones que han huido en una diáspora que viene dada por la asfixia política y económica. Y Maduro no ha ganado las elecciones, o sea, no tenemos ninguna duda porque no lo ha demostrado que las haya ganado, porque han abierto una causa a la Fiscalía allí contra Edmundo González por exhibir las actas que tenía la oposición que se muestran haberlas ganado, y bueno, pues porque todo es un régimen dictatorial que ha ido derivando y que ha ido deteriorándose, si cabe, cada vez más. Entonces, este movimiento actual, bueno, pues yo creo que es un alarido desde la debilidad. Tal vez me equivoque, pero creo que es apelar al populismo, apelar al colonialismo, al rechazo al colonialismo de España. O sea, es un mensaje muy viejo de rescatar viejos fantasmas que no existen para unir a su gente, a callar cualquier intento de oposición y bueno, y generar un estrambote que creo que no merece ninguna seriedad, ninguna consideración de seriedad. Bueno, por supuesto hay que considerarlo, pero quiero decir, ¿qué va a pasar la semana que viene si el Parlamento Europeo reconoce la victoria de Edmundo González, como ha hecho aquí el Congreso español? ¿Va a romper con toda Europa? Recordemos algo que diferencia esto de las anteriores crisis, especialmente del fiasco de Guaidó. Esta vez Brasil, México, sí, Colombia, Perú, es decir, países poco sospechosos de izquierdas, con gobiernos de izquierda salidos de las urnas, le están diciendo a Maduro, de supuesta izquierda, pero ya no salido de las urnas, hasta aquí. ¿Que esto pueda provocar un cambio? Es dudoso, yo soy muy escéptica porque este régimen está absolutamente enraizado y lo copa todo, pero quiero decir, hay una novedad y es un consenso internacional mucho mayor en el que creo que es más eficiente trabajar y con la idea de lograr esa presión suficiente para que cambien las cosas. Carlos. Efectivamente, un consenso internacional cada vez mayor y veremos a ver cómo acaba la votación prevista en el Parlamento Europeo, ¿no? Y a mí no me extrañaría que hubiera muchos ciudadanos españoles confundidos ya con todo lo que está pasando en los últimos 3 días, ¿no? El otro día sí, la Cámara Baja vota por mayoría reconocer a Edmundo como presidente electo de Venezuela. Al día siguiente por la mañana nos desayunamos con el paseo del presidente del gobierno con Edmundo, que se le ha dado asilo por los jardines de la Moncloa. Por la tarde leemos muchísimos análisis muy respetables de que es importante tener cautela y prudencia, no repetir el error de reconocer a Guaidó, que ya ocurrió, para no dinamitar una posible vía diplomática y una vía pacífica de salida del conflicto. Pero después por la noche una ministra
bueno, pues dice las cosas que hay que decir, que Venezuela es una dictadura, ¿no? En un auditorio en el que, por cierto, estaba Felipe González, según las crónicas, ¿no? Inmediatamente nos retiran al embajador, ¿no? Pues entonces yo creo que esto, por una llaman a consultas. Todo esto es para Se llaman a consultas, el primer paso, y después, por cierto, nosotros hemos retirado al embajador definitivamente de Argentina, por la andanada del botarate de Milei. Sí, después vendría la definitiva. Esto llama a la consulta. Que no es poco, ¿no? Pero que nosotros en Argentina retiramos al embajador ya con carácter definitivo a la embajadora por la andanada del botarate de Milei, ¿no? Entonces, al final, pues te presta confusión, o alguien está jugando a todas las cartas. O alguien está jugando a todas las cartas. ¿Qué es con lo que hay que quedarse? Bueno, pues yo me quedaría con los hechos probados. Las actas no se han enseñado. Señores, ¿qué más queremos? Y en Venezuela hay represión, claro que sí, hay persecución. La prudencia, siempre aconsejable, no puede conducir a la tibieza. Y la cautela, también recomendable, no puede conducir nunca a la equidistancia. Mucho cuidado y mucha precaución. Decíamos, voy contigo, Gonzalo, pero que una buena excusa que ha utilizado el gobierno de Venezuela para llamar a consultas a las embajadoras son estas declaraciones que hacía referencia ahora Carlos, de la ministra de Defensa Margarita Robles ayer en la presentación de un libro calificando o llamando dictadura al régimen de Nicolás Maduro. La última semana mía de vacaciones, la última semana que Sastre hizo el programa, estuvo con Álvarez y le preguntó directamente. Álvarez evitó, en aquel momento, el ministro de Exteriores evitó calificar de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro. Hoy está, si no ha terminado la entrevista, debe estar a punto, está en Radio Nacional de España. Le han vuelto a preguntar y ha vuelto a evitar el ministro de Exteriores calificar de dictadura al régimen de Nicolás Maduro, pero ha reaccionado o ha dado la opinión del gobierno español sobre esta llamada a consultas de los embajadores. Mire, convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar. Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela. Tenemos relaciones absolutamente fraternales que van mucho más allá que las que podamos tener con cualquier otro grupo de países en el mundo. Gonzalo. Bueno, yo creo que sobre asuntos como este se pueden asumir dos posiciones. Hay que tener unos principios más o menos claros y simples, y luego después intentar tomar soluciones a la altura de la complejidad del problema, ¿no? Y no siempre es así. Por ejemplo, yo creo que el Partido Popular tiene claros los principios. De Venezuela no es un Estado de Derecho, no es una democracia, pero sus soluciones son extremadamente simplistas. Vamos al Parlamento, reconocemos, antes incluso de que se publiquen las actas, que es lo que estamos demandando, al candidato opositor como presidente, y ya está. Lo hacen seguramente porque no están pensando tanto en el pueblo venezolano, como dicen, sino en la clave interna, ¿no? Es verdad que hay un cierto sector de la izquierda que tradicionalmente lo ha hecho al revés, ha complejizado los principios y luego ha tenido soluciones como muy simplistas. Complejizar los principios, ¿por qué? Porque, bueno, sí, Venezuela no es del todo una democracia, pero claro, es que el imperialismo, pero es que la organización económica mundial, pero es que la represión internacional, etcétera, etcétera. Y luego han tomado una posición tibia respecto al asunto. No es la posición del gobierno. Creo que es lo que el Partido Popular intenta que pensemos de la posición del gobierno, pero no es la posición del gobierno. Creo que el gobierno tiene una posición relativamente clara, incluso si el ministro Álvarez no es explícito. De Venezuela no es un Estado democrático, no es un Estado de Derecho. Hay represión, no hay elecciones claras, y eso creo que ya es evidente y está claro. Pero la solución es compleja. Y eso hay que admitirlo. Y hacer un ruido de fanfarrias aprobando una resolución en el Parlamento no sirve más que para llevar un asunto internacional a la interna, para generar una serie de disputas internas y para que la propia Venezuela, como acabamos de ver en las declaraciones, pues se puedan hacer declaraciones que utilizan esa afrenta internacional para fortalecer su posición en el interior. Entonces yo creo que hay una impaciencia de la acción en este tipo de gesticulación del Partido Popular, y lo que hay que hacer es esperar a tener un frente común y a coordinarlo con las distintas acciones de presión comercial y de otro tipo. Esta última crisis diplomática y la amenaza de ruptura de relaciones comerciales creo que no es una amenaza real para nadie, es más un gesto de Venezuela, de nuevo, para en un momento absolutamente crítico, como decía Berna, es de absoluta debilidad, intentar cimentar de alguna manera y a tapar las grietas de lo que
se está pasando en el interior. Pero Gonzalo, es una impaciencia de la acción, que tú lo has calificado así, que me parece muy buena definición, una impaciencia de la acción, pero sobre todo motivada por la oposición, por la táctica política, es decir, por la oposición a todo lo que haga el gobierno de Pedro Sánchez, porque al final Pedro Sánchez lo que ha hecho es recibir al candidato opositor, ofrecerle asilo, o sea, pues bueno, los pasos normales, y además enmarcar su decisión en el marco de la posición común de Europa. ¿Y por qué es lógico? Porque aunque hay sobradas evidencias para pensar y creer que Edmundo González ganó las elecciones, el paso, el gesto que se ha hecho es: queremos que las actas se publiquen para tener esa certificación. En cierta manera, reconocerle como presidente, pese a las evidencias, antes de que se haya conocido todo el proceso transparente, implica un juego de yo creo esto, tú crees esto. O sea, contradice la propia demanda de publicar las actas. Entonces, yo creo que es un gesto meramente a la interna, y que tiene también otro juego simbólico, otro juego de asociaciones, que es asociar a Zapatero, que es la clave, un clave en todo esto, esta internalización, esta nacionalización del problema, con una postura como la que tiene a modo clásico Podemos, ¿no? Podemos es ambiguo, como Zapatero no se está pronunciando. Ambiguo Ha apoyado claramente la victoria de Maduro. Bueno, Zapatero está con deben tener superpoderes para conocer. Voy a hacer una pausa y a la vuelta lo retomamos por aquí, por la postura del Partido Popular, que ya ponía sobre la mesa Gonzalo, y la postura también de los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
La última amenaza de Venezuela se lleva hasta ahora los grandes titulares, pero estamos además muy pendientes de la evolución del incendio que se ha declarado esta noche en el Parque Natural de Almunsán, en Tarragona. Sergio. Preocupa, sí, el avance del fuego que ha quemado ya más de 100 hectáreas según los últimos datos oficiales. Es además una zona con sequía y las llamas están cerca de la sierra. Eso significa que tienen miles de hectáreas por delante. De momento, el fuego avanza sin control, aunque hay ya más de 60 dotaciones de bomberos que trabajan en la zona. Los bomberos esperan lograr perimetrarlo a lo largo de la mañana. El potencial del incendio era el de llegar a quemar entre 1.000 y 6.000 hectáreas. De la guerra en Gaza, Israel ha vuelto a atacar una escuela en las últimas horas. Hay decenas de muertos, entre ellos trabajadores de la ONU, según informa Al Jazeera. Hoy el presidente Sánchez se reúne con representantes de países árabes y con cancilleres europeos para mediar en el conflicto. Gillian Ayala. Un conflicto que esta misma madrugada y a primera hora de la mañana ha dejado ataques simultáneos e incesantes, según cuenta Al Jazeera a esta hora, tanto en el campo de refugiados de Nuseirat como en otra escuela dirigida por personal de agencias de Naciones Unidas. Entre tanto, en Rafah, a esta hora siguen los equipos de rescate atendiendo a decenas de niños que han resultado heridos esta madrugada. 2 menores han muerto en otro bombardeo en el sur de la franja y se acaba de actualizar el balance de víctimas por el ataque de Israel a una escuela este jueves. De momento han muerto más de 40 personas. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a denunciar un supuesto plan para derrocarle en 3 meses. Lo hace solo unos días después de haber pedido una movilización popular frente a lo que dice es un golpe de Estado. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. De los deportes, Ampe, vuelve la Liga en primera después del parón y el equipo español se la juega en la Copa Davis. Lo primero es el tenis, desde las 4 de la tarde en la Fonteta de Valencia. Segunda jornada, España-Francia. Un triunfo del equipo español les colocaría entre los 8 mejores, los que van a disputar la final a 8 en Málaga. Una final a 8 para la que ya están clasificados Australia, del grupo de España, además de Canadá y Alemania. Del fútbol estrenamos la quinta jornada en primera. A las 9 de la noche, Real Betis-Leganés. También la quinta en segunda, con el Córdoba Deportivo de La Coruña desde las 8:30 de la tarde. Y es fin de semana de Fórmula 1. Hoy con las 2 primeras sesiones libres del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. Si este año cumples
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. En el abierto, Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolini y Gonzalo Velasco. Estamos todavía hablando de la crisis diplomática abierta entre España y Venezuela, con la escalada, con el siguiente paso que hemos conocido esta madrugada de llamar a consultas a la embajadora colombiana venezolana aquí en Madrid y al embajador español en Caracas. Y estábamos poniendo el acento ahora, lo hacía Gonzalo, lo introducía Gonzalo, en el papel del Partido Popular en toda esta crisis. Sí, evidentemente, añado a todo lo dicho anterior, o sea, la dictadura de Venezuela, etcétera, etcétera, que el PP está intentando exhibir y consiguiéndolo la debilidad del gobierno. Y eso es legítimo, quiero decir que es legítimo, tiene es el partido con más votos en el Congreso, ha logrado el apoyo del PNV y de algunos otros partidos que alguna otra vez se alinean con el Partido Socialista, pero esta vez no. Y bueno, ha hecho esto por apoyo al pueblo venezolano. Bueno, pues eso es lo dudoso, ¿no? Lo dudoso es que lo hace más, creo, con esa intención de exhibir las debilidades del gobierno de Pedro Sánchez que de aportar algo a la solución del asunto venezolano, porque realmente ya hemos probado, ya hemos estado en ese camino, que fue Guaidó, y que sin ser estrictamente lo mismo, porque aquel era presidente del Parlamento de Venezuela y ha ganado virtualmente unas elecciones de las que Maduro no enseña las actas, siendo esos puntos de partida diferentes, pues aquello fracasó a pesar de las decenas de países, incluido España, que se vieron, digamos, alineadas en el reconocimiento de Guaidó. Fracasó porque no se puede gobernar un país desde fuera, no se puede cambiar un país desde fuera. Todos los intentos de hacerlo, también las sanciones, fracasan. No quiere decir que haya que levantar la presión, es decir, las sanciones sabemos que nos sirven en general, pero hay que mantenerlas porque no podemos ser amigos de dictadores, y lo mismo pasa con Irán y lo mismo pasa con Putin y en este caso con Venezuela, y hay ciertas sanciones que seguramente habrá que mantener, pero se ha demostrado que la vía del reconocimiento desde fuera pues no funciona y que esto es un asunto de política interna española. De todas formas, tú dices una cosa que dices es legítimo lo que hace el Partido Popular, pero bueno, la política exterior es una política de Estado, es una política que hace el gobierno. Sí, o sea, sí, es legítimo. Pero... Sí, es legítimo, pero efectivamente es meterse en política interna, es exhibir las debilidades del Parlamento, del gobierno español. Carlos. Sí. Claro, la política exterior debería ser una política de Estado, ¿no? La seguridad nacional, los asuntos de defensa, la jefatura del Estado, pero es que aquí hace ya unos años que los puentes de comunicación fluidos que siempre había, ¿no?, entre los dos grandes dirigentes de los partidos, tuvieran uno u otro en la posición en el gobierno, están dinamitados, ¿no?, como se han dinamitado muchas costumbres y usos en la política española, que llevamos 5 años viendo que se ha normalizado la ruptura de muchos usos que eran buenos, ¿no?, de comunicación, incluso de liturgias parlamentarias, pero en fin, por desgracia no es así. Yo creo que el Partido Popular, más que evidenciar la debilidad del gobierno, evidencia las contradicciones y la tibieza del gobierno. El gobierno ya de por sí es débil, como estamos viendo, ¿no?, pero está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de mantenerse en el poder. La posición del PP en este caso ya ha sido, se puede estar de acuerdo o no, pero ha sido nítida, ¿no? Empezó ya por llevar a Álvarez en pleno agosto a comparecer al Senado, y bueno, y ahora también esperemos que el presidente Zapatero, pues comparezca en la Comisión de Asuntos Exteriores y a ver qué nos explica de su posición, yo creo que más que tibia, oscura. Pero, una opinión muy personal. Carlos, yo también quiero subrayar que el PP, para todo esto, que he dicho que el fin es legítimo, está utilizando exageraciones y bulos para mí imperdonables. Es decir, el Partido Popular está acusando al gobierno de ser amigo de genocidas socialistas, está acusando al gobierno de ser gobierno bolivariano. Sí, comparó, de hecho, ayer hubo unas declaraciones de alguien del Partido Popular, que no recuerdo, que comparaba, decía que era lo mismo, el régimen de Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, entonces, lenguaje inflamado, ¿verdad?, del debate político de los dos lados. La Cámara Baja ha sido clara. La Cámara Baja ha sido clara, el Senado va a ser claro. Y por eso he dicho que es legítimo, pero lo que creo que no es legítimo es mentir.
Y el Partido Popular está mintiendo. Tellado lo está haciendo todos los días. Quiero decir, el gobierno no es amigo no es un gobierno bolivariano y no es amigo de genocidas socialistas. Y sin embargo, esto es lo que está diciendo el Partido Popular, y por eso nos encontramos con la gran paradoja que hoy yo lo decía en las claves: si aterrizara un marciano aquí no entendería cómo Venezuela quiere romper con España, porque está acogiendo a Edmundo González, porque la está llamando dictadura, en palabras de Margarita Robles, porque el Congreso, en un acto legítimo de nuestros poderes democráticos establecidos en la Constitución, ha reconocido la victoria de Edmundo González. O sea, esas son cosas que están pasando en España. Y resulta que el Partido Popular, y que por eso Venezuela aparentemente quiere romper con España, y resulta que para el Partido Popular España sigue siendo amiga de bolivarianos. Pero ¿en qué quedamos? ¿No ves que es todo mentira? Claro, yo no utilizaría ese término de oscuridad, porque parece aludir a que ahí puede haber asociaciones, amistades y filiaciones y lealtades que desconocemos, ¿no? Y creo que no debemos jugar a esa idea de las alusiones y hacer acusaciones implícitas que pueden dar que pensar y crear bulos, ¿no? Yo creo que la postura del gobierno está alineada con la de la Comisión Europea, que básicamente está en un proceso de generar una presión desde el no reconocimiento de los resultados. Y eso es bastante claro. Esa gesticulación interna que ha hecho el Parlamento, primero, no es política internacional, no tiene ningún efecto real sobre lo que pueda estar pasando. Lo que tiene un efecto real son acciones complejas que tienen que ver con, primero, una presión consensuada, es de Europa, sobre todo, como decía Berna, con esos actores latinoamericanos con los que el gobierno además tiene una buena relación, y dar una serie de pasos que pueden encaminar a una influencia que nunca puede ser una injerencia en un Estado que, pese a sus modos no democráticos, no deja de ser soberano. Las relaciones internacionales son siempre hipócritas. Nosotros somos amigos comerciales de muchos dictadores, y esto es así, y de muchas dictaduras. Pero hay que saber distinguir las dos batallas, y esto en un mundo ideal no debería ser así, pero en la realidad es así. Hay que distinguir la batalla de la economía, del comercio, de la democracia. Y es que esto es así. Mantenemos relaciones comerciales con estados dictatoriales que violan los derechos humanos, pero no podemos decir que somos amigos de esos estados dictatoriales. Y por lo tanto creo que se está en ese camino. Bueno, se mantiene esa relación en la medida en que la hay. Tampoco es especialmente significativa, por cierto, la relación comercial. Básicamente en Venezuela lo que es una fuga de capitales brutal hacia España. Y desde luego, y a nivel de, digamos, político, institucional, se va minando la relación con ellos hasta que veremos qué se puede hacer, ¿no? Pero realmente hay que tener esa paciencia de la acción, que de otro modo, si no, se convierte en una gesticulación simbólica dirigida solamente a hacer asociaciones internas, a categorizar al rival político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo insisto, el gobierno no está en la posición de ser ambiguo con Venezuela. Tiene muy claro cuál es esa posición. Yo creo que más o menos eso es definido. Niega que es un Estado de Derecho y que los resultados, que la victoria de Maduro sea legítima. Y yo creo que eso es lo que hay que tener claro, ¿no? De hecho, simplemente recordar otra cosa, que creo que esta exageración de Maduro en este caso, si es que vivimos entre exageraciones entre por parte de constantes. Constantes, ¿no? Recordemos que también se dirige contra la diáspora. Es decir, en Venezuela muchísimo dinero importante para las familias viene de las remesas de todos los millones de venezolanos que están fuera. Y este posicionamiento, que insisto, creo que viene de la debilidad y del sentirse acorralado, también es un ataque, un daño a la diáspora que está mandando dinero, que tiene negocios, etcétera. Entonces, creo que tendríamos que estar todos muy unidos contra quien realmente no es demócrata, que es Maduro, y no el PP contra el gobierno, que sí es demócrata, y aquí en España tenemos unas instituciones ejemplares. Voy a recordar otra cosa. La Fiscalía de Venezuela abrió el procedimiento contra Edmundo González por varios cargos de usurpación, de falsificación, etcétera, etcétera, y en cuanto salió por la puerta, con el permiso de Maduro, por cierto, ya los retiró. La Fiscalía dijo, ya se cierra, pero bueno, no era tan criminal Edmundo González. No, porque aquello no es un Estado de Derecho, no es un régimen de Estado de Derecho, y la Fiscalía, el presidente del Parlamento, etcétera, todos funcionan al unísono dentro del régimen tal. Y eso no es lo que pasa en España. Recordémoselo al PP, recordémoselo a Ayuso, que constantemente cree que esto es el régimen bolivariano. No, aquí hay un Congreso
donde los diputados pueden votar y alinearse de la manera que quieran, como han hecho. Aquí hay una justicia que hace lo que hace. Aquí hay un gobierno, es decir, esto es un Estado de Derecho, por favor, no confundamos los términos. Y añado otra cosa, yo creo que en este gesto del PP hay dos intentos de categorizar al gobierno en una determinada posición que no es la que están reflejando, ¿no? Una es lo que he mencionado, vía, digamos, el papel no claro, que es verdad que no claro, seguramente por la propia naturaleza de su finalidad, que es el papel de Zapatero no está del todo explicitado, pero gracias a eso le permiten asociarlo a la posición de Podemos. Esto no es verdad. Y la segunda cuestión, acabo de perder el hilo absolutamente. Nos pasa a todos. La primera era sobre el papel de Zapatero y la segunda no lo sabe. Ah, sí, perdonadme. Es que intentan asociar, claro, hacer un paralelismo con la posición del gobierno respecto a Israel. Sí. Porque, claro, de ahora dicen, hay que acudir al Tribunal Penal Internacional, hay que acusar a Maduro de crímenes contra la humanidad. Crímenes los hay, sabemos que hay brigadas, sabemos que hay violencia, sabemos que hay represión, pero los conceptos y las categorías jurídicas internacionales tienen una finalidad, no pueden valer para todo. Seguramente crímenes contra la humanidad no sea el argumento para, digamos, atacar y volver a recuperar la democracia en Venezuela y atacar al gobierno de Maduro. Y por tanto, con esto, lo único que se intenta no es que se acuse de crímenes contra la humanidad a Maduro, sino es decir, oye, si vosotros hacéis esto con Israel, ¿por qué no estáis haciendo esto con Venezuela? ¿No? Entonces, finalmente, y esto hay que decirlo claro, porque en España viven, creo que son más de 400.000 venezolanos. Esto no se está haciendo en su nombre, se está haciendo por una rivalidad política interna, ¿no? Y realmente esto es lo que es lamentable. Como ha salido también el tema de las consecuencias económicas, hasta ahora hemos hecho el análisis de la parte política, y solo por apuntar, porque dijo el régimen de Maduro de romper relaciones diplomáticas y comerciales ayer, y hacíamos un repaso de en qué consistían estas relaciones comerciales. Sobre todo hay una palabra que se llama petróleo, que tenía mucho que ver. Bueno, el gobierno está esperando, hemos escuchado como Álvarez decía esta mañana en Radio Nacional, no quería valorar la decisión de la llamada consultas de los embajadores, decía que es una cuestión de Estado, no quería entrar en ello, pero sí en cuanto a la parte económica, lo que el gobierno ha intentado desde ayer, desde esa amenaza de la ruptura de las relaciones comerciales, es transmitir tranquilidad a todas las empresas españolas que tienen negocios en Venezuela. Guillermo Lerma, hola. Hola, buenos días, Ángeles. Esto después de esa imagen que vimos ayer, recién llegado de China, de Pedro Sánchez recibiendo al opositor Edmundo González Urrutia en los jardines de Moncloa. Lo que intenta el gobierno es, y yo creo que lo avalan las palabras que hemos escuchado esta mañana de Álvarez, es contener la crisis diplomática, pero sin dejar de lado las reivindicaciones de la oposición venezolana. Sí, hasta las declaraciones de la ministra de Defensa, la estrategia del gobierno había pasado por eso, por mantener el equilibrio, trasladar un mensaje de prudencia con gestos de reconocimiento hacia la oposición venezolana, pero sin elevar la tensión con el gobierno de Maduro. La Moncloa optó, como decías, por dar un perfil más bien bajo al encuentro entre Sánchez y Edmundo González, sin convocar a los medios previamente para no darle un carácter oficial. Tampoco se informó del contenido de la conversación entre el líder opositor y el jefe del Ejecutivo. De hecho, esa reunión solo tenemos las imágenes que se distribuyeron, unas imágenes de poco más de un minuto en las que se ve al presidente paseando por los jardines de la Moncloa junto a Edmundo González y a su hija Carolina. Hasta ese mensaje del Ministerio de Exteriores venezolanos, lo que trasladaba la Moncloa era también un mensaje de tranquilidad, recordando que las relaciones internacionales no las dirigía la Asamblea venezolana, sino el gobierno, así que lo que ha ocurrido en las últimas horas supone una escalada. Ayer todos los ministros se esforzaron por trasladar un mensaje de tranquilidad a la población y a las empresas con intereses en ese país. Lo hacían, por ejemplo, Pilar Alegría o la vicepresidenta María Jesús Montero. Yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad. El interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas están a salvo, así que mantendremos la vía diplomática. El gobierno Ángels ha centrado el reproche en la estrategia del PP, una estrategia irresponsable. Eso era lo que remarcaban todos los miembros del gobierno que hicieron declaraciones ayer y que lo han hecho en las últimas horas. Guille, gracias. Hasta luego. Una pausa y vamos ya con la financiación autonómica.
Ángeles Barceló. 9:23 minutos de la mañana, 8:23 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Gonzalo Velasco. Vamos con la financiación autonómica, primero con el lío interno que tiene el Partido Popular, porque ayer lo afirmaba el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, no hay ninguna grieta, ustedes la quieren ver, pero no hay, decía, por el debate sobre la financiación autonómica, pero el hecho es que ya son 3 los varones del PP que están dispuestos, que dicen que se van a sentar en cuanto les convoque Pedro Sánchez para hablar de los problemas específicos de cada comunidad en materia de financiación. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, y es que hoy justo hace una semana de esa fotografía que quiso escenificar ese frente común con todos los varones, Feijóo al frente con todos los varones, acordando no tratar de forma bilateral el debate sobre la financiación con Pedro Sánchez, pero ya hay varones que se están desmarcando. Sí, los varones del PP descuentan que Sánchez los va a citar de uno en uno de manera inminente, pero eso no está haciendo que el discurso entre ellos sea cada vez más homogéneo, más bien al contrario. Recordamos, y tú lo mencionabas, que para exhibir un frente común, el pasado viernes Feijóo y sus presidentes se comprometieron por escrito a no tratar nada de financiación autonómica en reuniones bilaterales. Díaz Ayuso, de hecho, se lo recuerda todos los días a sus colegas, pero desde entonces ha habido varios varones que se han desmarcado o han planteado al menos matices. Primero fue Moreno y luego fue Mazón, y ayer lo hacía Jorge Azcón, que quiere acudir a la cita con Sánchez con un acuerdo de todos los grupos aragoneses y que ayer defendía que no va a renunciar a la bilateralidad que recoge su estatuto en materia de financiación autonómica. Yo estoy dispuesto a defender la bilateralidad de Aragón con todas las consecuencias que establece el Estatuto de Autonomía, con todos los artículos del Estatuto de Autonomía, pero siendo consciente de que no vamos a caer en ninguna trampa. Y no solo marcaba perfil propio en este asunto, sino que reivindicaba además que él hablará de todo, incluido el dumping fiscal, un concepto que para Génova es totalmente anatema, porque es, por ejemplo, el que utiliza Sánchez para calificar la política fiscal de Ayuso. Azcón, no obstante, defendía que Aragón debe abordar este asunto porque puede sufrirlo por parte de Cataluña. Por eso no vamos a dejar de hablar de absolutamente de nada, ni siquiera del dumping fiscal, porque la realidad a la que nos enfrentamos es que si ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana se convierte en realidad, el peor dumping fiscal ahora nos lo pueden hacer desde Cataluña. Aunque Azcón ponía el acento en Cataluña, se terminaba separando del documento firmado entre Feijóo y el resto de varones el pasado viernes, que recoge textualmente, Ángeles, que todos defenderán el blindaje de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas para poder bajar impuestos. Mariela, gracias. A vosotros. Suena fuerte, ¿eh? Un varón del Partido Popular pronunciando dumping fiscal. Carlos, poco ha durado la unidad. Se escenificó en esa fotografía desde el primer momento, desde antes de que se pusieran todos de acuerdo y se fotografiaran ante esa Moncloa falsa. Había ya Isabel Díaz Ayuso iba diciendo no se puede ir por libre, no se puede ir por libre. Ahí parecía que todos habían cerrado un acuerdo, pero se han ido desmarcando del acuerdo, y el más claro yo creo que ha sido el presidente de Aragón, que ha pronunciado la palabra, además del dumping fiscal, bilateralidad. Bueno, yo quiero pensar que el acuerdo era que que Feijóo lo que aboga es porque no se rubriquen acuerdos de forma bilateral en este asunto tan delicado como ha hecho el gobierno con RC en Cataluña, sino multilaterales. Eso no quita. Es evidente que los presidentes de las comunidades autónomas, todos, absolutamente todos, deben acudir y dialogar con el presidente del gobierno cuando sean llamados, que es por ejemplo lo que ha hecho el presidente andaluz. Solo faltaba que no pudieran dialogar de todo, incluso del dumping fiscal. Claro que sí, que en el PP de España hay una serie de sensibilidades distintas de uno u otras formas de proceder, como es obvio que hay entre Ayuso y Moreno, por ejemplo, como la hay en el PSOE, no hace falta que ponga ejemplos ni demos los nombres, pero ¿cómo no van a dialogar? Claro que van a dialogar. El presidente del gobierno llama y el presidente de la comunidad autónoma de turno tiene y debe ir y hablar de todo. Distinto es que el acuerdo de la financiación debe ser multilateral. Pero las entrevistas se tienen que producir, el diálogo institucional se debe producir, es recomendable que se produzca, y es más, están tardando en que se produzca. Gonzalo. Bueno, la verdad es que esto me lleva a reflexionar sobre el modo de gobernar, y el modo de gobernar en minoría como lo es el del actual Ejecutivo, ¿no? Claro, ha habido mucho debate sobre el acuerdo fiscal con Cataluña por la cuestión bilateral. Y claro, idealmente nos gustaría que la cuestión de la financiación en España pues se diseñara de una manera, algunas veces casi podríamos pensar técnica. O sea, no debe ser tan difícil para quien es especialista ver qué hacer una hoja de Excel, claro, cómo tiene que ser el reparto. Financiadas Sí. Y ver cómo se debe compensar, ¿no? Y luego aplicarlo. Claro, lo que pasa es que la democracia a veces es
contraria a este método, porque la representación política refleja una serie de preferencias que a veces van por otro lado, ¿no? En este caso en Cataluña la preferencia tiene un tinte también regionalista, nacionalista, lo sabemos, en otras comunidades tiene otro tinte, entonces hay que combinar esas preferencias, ¿no? Claro, ¿qué hace este gobierno? Hace de necesidad virtud, o hace también, me gusta mucho la metáfora del propio gobierno, del gobernalle. Gobierno viene del timón, de las barcas, ¿no? Cuando tú tienes un destino con un barco, a menos que tengas un transatlántico, no vas línea recta, sino que según te llevan las olas vas girando el timón a un lado para otro y a veces tienes que dar rodeos tremendos para llegar a destino, ¿no? Pues bueno, me da la sensación de que esto puede ser el caso. Cataluña te obliga a cosas que idealmente, en un mundo ideal, no querrías hacer, querrías que todo fuese más coordinado, pero una vez que lo haces, bueno, pues abres la puerta a que la deuda se condone en otras comunidades autónomas y abres la puerta a que se genere un debate sobre fiscalidad, sobre dumping fiscal, que refiere fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, que realmente crea el caldo de cultivo para que haya una discusión, esta vez sí, multilateral, y seguramente dentro de un tiempo haya una mayor presión para un cambio en el modelo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, vamos, no lo digo a ciencia cierta y no digo que esto está totalmente pensado, pero es una manera de gobernar este problema que tenemos, que seguramente no es el más rápido, seguramente no es el ideal, pero que finalmente lo que estamos viendo en esta división del Partido Popular son los efectos de esa apertura y de ese intento de hacer de necesidad virtud y de conducir poco a poco a que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular digan, bueno, yo es que también necesito esto y yo no voy a esperar a que Díaz Ayuso, que hace un evidente dumping fiscal, si queréis hablamos ahora de eso, ahora hablaremos de eso. Me diga qué es lo que tengo que hacer, sino que yo voy a defender mis intereses y voy a participar de este proceso que de una manera un poco escorada hacia Cataluña se ha iniciado y que puede quizás extenderse hacia el resto del país, ¿no? Sí, en esta figura tan buena que hace Gonzalo del bote o barco, que está Pedro Sánchez ahí con el timón y las olas, pues resulta que tenemos muchos camarotes de los hermanos Marx en este barco, ¿no? Y este es el asunto. Este es un tema que va a requerir, claro, multilateralidad, bilateralidad y de eso por un lado, esas dos dimensiones, pero además otras dos, la ideológica y la geográfica, es decir, es un tema de transversalidades cruzadas sin fin, es un puzzle muy difícil de varias dimensiones, ¿no? para construir. Y es normal que cada comunidad autónoma tenga sus intereses, sus quejas, sus críticas, pero hay que empezar el juego y empezar a librar las batallas, cada comunidad obviamente defendiendo sus mejores intereses, más allá de su ideología y de tal. ¿Qué ocurre con Ayuso? Que antepone la ideología y la lucha contra el gobierno a cualquier otra consideración. A los intereses de los madrileños. Exacto, a cualquier otra consideración. O sea, yo entiendo que García Paje, que el presidente de Asturias, el de Valencia, o sea, todos, más allá de su ideología, nacionalistas, socialistas, populares, hablen, critiquen, luchen por sus intereses. Pero efectivamente lo que no entiendo es que Ayuso pone de antemano la lucha ideológica contra Pedro Sánchez y contra los catalanes. O sea, yo creo que también está entrando en una retórica de odio a Cataluña que me preocupa mucho. O sea, la frase del otro día de que lo que quieren es que seamos mano de obra, es decir, está regando de frases, recurriendo de nuevo a la retórica anticatalana que tanto daño hizo en vísperas del procés y que no es una retórica antiindependentista, es una retórica contra los catalanes y contra Cataluña. Eso me parece muy grave. Si entramos ya en otros asuntos, bueno, el dumping fiscal, claro. Pues deja, no entremos todavía en este asunto porque quiero que nos lo cuenten bien desde nuestros compañeros de Radio Madrid, que ahora iremos a ello. Hablabas de la retórica de Ayuso, que incluso ha incorporado en su retórica algo que que lo llevan tatuado los independentistas, eso de España nos roba. Claro. Es decir, es que muchos de los argumentos de Isabel Díaz Ayuso terminan, no con esta frase exacta, pero la conclusión que uno puede sacar es esta, es que ha incorporado a su retórica las frases de los independentistas catalanes. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos, porque ayer hubo debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid y ahí fue donde Isabel Díaz Ayuso hizo una serie de anuncios de rebajas fiscales, ahondando en el dumping fiscal este que hablábamos.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9:36 de la mañana, 8:36 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Carlos Navarro Antolín y Gonzalo Velasco. Vamos con los anuncios que hizo ayer Isabel Díaz Ayuso. Decíamos que había habido debate sobre el estado de la región y aprovechó este marco, esta oportunidad. Roberto Torija, Radio Madrid, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aprovechó la ocasión de su intervención para anunciar una nueva bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid. Eso a pesar, Torija, de que hace solo unos meses su gobierno dijo que el margen de la comunidad para seguir bajando impuestos era muy estrecho. Sí, ya no quedaba mucho más margen de maniobra para seguir en ese camino de bajadas de impuestos, decían una y otra vez en el gobierno madrileño, pero justo ahora, en pleno debate sobre la financiación, pues Ayuso reactiva las rebajas fiscales mientras pide más dinero al Estado central. Ya apenas pedimos nada al Gobierno de la Nación, sencillamente que no estorbe y pague lo que le corresponde a cada madrileño, que está infrafinanciado por cabeza. Infrafinanciado si se compara con las regiones cuyos gobernantes viven del cuento. Bueno, en concreto eleva la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones del 25% actual al 50% cuando se dan entre hermanos o entre tíos y sobrinos. Un impuesto anacrónico que apenas existe en la Unión Europea y que supone pagar doblemente por tu propiedad. Es un castigo al ahorro. El impacto económico de todas estas rebajas en las arcas autonómicas es de 180 millones de euros. El impacto político tiene dos dimensiones, de puertas para adentro en Madrid. Rebajas fiscales suenan muy bien para el electorado habitual del PP. De puertas para afuera, Ayuso de nuevo consigue contraponer su modelo con el de Pedro Sánchez. Gracias, Torija. Hasta luego. Esto en Madrid. Quiero también dejar apuntado las últimas declaraciones y los últimos movimientos del presidente andaluz, de Juanma Moreno Bonilla. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque ahí Bonilla insiste en pedir más recursos al Estado. Ha vuelto a decir que ya no tiene margen para invertir más en educación o sanidad, pero la oposición dice que es mentira. Además es que le recrimina que no haya aceptado la condonación de la deuda. Sí, el presidente Moreno está haciendo del agravio por el concierto en Cataluña la piedra angular de su acción política. Ayer lo utilizaba ante los rectores al decir que Andalucía pierde cada año esos 1.500 millones y que el acuerdo en Cataluña agravará la situación financiera andaluza que ya está al límite. Vamos a hacer valer nuestro peso histórico, nuestro peso demográfico y nuestro peso económico para que haya igualdad y suficiencia en el conjunto del sistema financiero en las comunidades autónomas. Moreno abría esa fisura en el PP al anunciar que se reunirá con Pedro Sánchez, pero en la letra pequeña ha negado que vaya a acordar una quita bilateral de la deuda, y esa contradicción es la que está utilizando ahora la oposición. El socialista Juan Espadas le reprocha que diga estar al límite de inversión cuando ha anunciado el presupuesto más expansivo de la historia, o ha devuelto, por ejemplo, al Gobierno esos 112 millones para guarderías públicas. En Sumaria, adelante, Tony Valero y José Ignacio García no entienden que denuncie asfixia financiera y no acepte condonar deuda. Señor Moreno Bonilla está mintiéndole a los andaluces para justificar una estrategia política de su partido. Piensa que los andaluces y las andaluzas no se dan cuenta de que nos está intentando engañar, porque ¿cómo puede ser que diga que faltan recursos, pero se niega a negociar una quita de deuda andaluza? Ahora, cuando uno no tiene dinero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a recuperar todos esos impuestos al 1% más rico de la población andaluza que ha quitado el Partido Popular. Pues la Junta, Ángeles, no va a subir impuestos, al contrario, como está anunciando ya Ayuso. También anuncia aquí en Andalucía más bajadas, ahora para empresas, familias y viviendas, cuando el informe de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que hoy publica La Vanguardia, señala que Andalucía está hoy en el furgón de cola autonómico en gasto social por habitante junto a Madrid o Cataluña. Gracias, Diego. Un beso. Claro, es que esta es la cuestión. Piden más recursos a España, pero en el caso de Andalucía se niega a negociar la quita de la deuda, pero es que además en los dos casos, tanto en el de Madrid como en el de Andalucía, siguen bajando impuestos. Claro, bajan impuestos. Que los impuestos son recursos. Sí. Deciden bajar impuestos y luego tienen unos gastos menores que la media española. Hoy, efectivamente, La Vanguardia, como citaba el compañero, hace un informe exhaustivo, publica un informe exhaustivo sobre el gasto por habitante en términos sociales, educación, sanidad, otros gastos sociales. Y Madrid está a la cola por habitante. Lo sabíamos, siempre lo ha estado, ha solido estar en la cola. Lo sufrimos en la pandemia. Los médicos
que quieren emplearse en la Comunidad de Madrid cobran mucho menos que en otras comunidades y desde luego en profesores, etcétera. Entonces, esto es la realidad. Esto es lo que están votando o estamos votando los madrileños. Sí, es legítimo porque les han votado, pero quiero decir que ahora Cuca Gamarra, por ejemplo, el otro día hacía este discurso de quieren financiar a Cataluña con el sueldo de los médicos de Extremadura y de Andalucía, etcétera. No, señor, cada gobierno decide cuántos profesores tiene, cuántos médicos, cómo les paga, y va a resultar que la Comunidad de Madrid es la que menos gasta por habitante. Por cierto, Cataluña también lo tiene, también está a la cola. Sí. Pero, en fin, entonces hay una confusión retórica que hay que eliminar para, bueno, como decía Gonzalo antes, hacer un Excel, poner las cifras sobre la mesa y desde luego dejarse de esta retórica falsaria. Carlos. Yo no veo novedad en la última decisión de Ayuso. Ya está convencida de que baja los impuestos y recauda más. Pues ella consigue su fortaleza política a través de la confrontación. Por ejemplo, el líder andaluz Moreno la consigue a través de la moderación. Son dos almas distintas en un mismo partido. Y respecto a la posición de cada partido legítima y de la gestión más o menos eficaz de cada gobierno, la infrafinanciación, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde recuerdo que hay 8,5 millones de habitantes, no ha sido discutida nunca ni por el PP ni por el PSOE, pero por el PSOE en 2017 hubo una consejera de Hacienda llamada María Jesús Montero que consiguió que el Parlamento de Andalucía se pronunciara con los votos a favor del PP para denunciar esa infrafinanciación, y abogó con toda la razón del mundo porque los acuerdos de financiación autonómica tenían que estar basados en el debate, en el consenso y en la participación de todos. En 2017 la infrafinanciación de Andalucía era de 5.522 millones, en 2022 ya estaba en 15.000. Insisto, al margen de que cómo se gestione, al margen de posiciones políticas, es una cosa en la que siempre han estado de acuerdo el PP y el PSOE en Andalucía, pero eso ocurrió, como quien dice, ayer. Claro, lo primero que hay que aclarar es que los servicios públicos no los financia solamente el Estado central. Claro. En parte transfiere a través del Fondo de Garantías de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y otros fondos especiales, transfiere parte de su presupuesto a esta finalidad, pero las comunidades autónomas recaudan sus propios impuestos para sus servicios públicos, a través del IRPF, el IVA y otros impuestos especiales, ¿no? De tal manera que cuando Ayuso renuncia o baja los impuestos, entonces está renunciando a parte de la recaudación que le permitiría financiar bien sus servicios públicos. ¿Por qué se permite esto? Pues por ese llamado dumping fiscal, que es lo que supongo les escuece al resto de presidentes de las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto del dumping fiscal? Pues en realidad es muy simple, pero parece que digamos que es algo que debería llamar más la atención del debate público, y parece que está empezando a generar un terremoto en el Partido Popular. Claro, la Comunidad de Madrid reduce impuestos. IRPF, el impuesto sobre el patrimonio, creo que está bonificado al 100%. Ayer anunció la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué pasa? Que eso atrae a riquezas y empresas en una comunidad que a su vez atrae riquezas y empresas. ¿Por qué? Porque tiene la capitalidad. Porque es capital. Claro. Por lo tanto, se produce un centralismo económico. Y además, ¿qué ocurre? Pues que, como digamos, hay más capital, se puede permitir infrafinanciar los servicios públicos porque hay más oferta de servicios privados. En Madrid lo conocemos bien el problema, que además a través de las concertadas se bonifica a la educación concertada y privada y la sanidad privada. ¿Qué pasa? Que el resto de comunidades autónomas no pueden competir. El resto de comunidades autónomas no pueden competir con esa atracción de capitales, y ellos sí que necesitan, además, porque al no poder bajar los impuestos, no pueden atraer empresas y necesitan financiación del Estado más que la comunidad autónoma de Madrid, ¿no? Por lo tanto, se produce una competencia desleal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo anunció ayer Ayuso, unos días después de haberles pedido a sus compañeros que no negociaran bilateralmente. Entonces, es de un autoritarismo interno dentro del Partido Popular. Se le dice, no negociéis, y yo voy a seguir aquí compitiendo deslealmente con vosotros. Entonces, se deben quedar estupefactos. O sea, yo creo que el cabreo debe ser descomunal, y me parece normal que, de una manera todavía un tanto tibia y subrepticia, otros presidentes autonómicos del Partido Popular empiecen a levantar la mano. Todo da cuenta del desgobierno que tiene Feijóo ahí dentro. Claro, es que iba a decir, mira, yo también, o sea, ¿en qué lugar queda Alberto Núñez Feijóo? Es que no existe. O sea, quiero decir que Ayuso, con estas palabras, las de la semana pasada, estas, etcétera, lo que está es constantemente mandándole avisos de por dónde deben ir las cosas, de lo que él calla, y Feijóo no existe. Vale, sale en esa foto un poco fake de tal. Y ayer salió también para decir que no hay grietas, que no hay que preocuparse.
preocuparse por el Partido Popular, pero bueno, señores, si es que no estamos preocupados. O sea, yo no estoy preocupada. Igual el que se tiene que preocupar es él. También quiero recordar otra cosa, aparte de que Feijóo no existe, que creo que esto es cada día más llamativo. Quiero recordar una cosa, y es que para Junts, socio de investidura del gobierno, esto es morralla. La financiación singular prometida, pactada por el PSC y Esquerra, es un poco de morralla, lo dijo así Míriam Nogueras en el Congreso el otro día. Entonces, estamos hablando de un molino de viento que no es un gigante. Sí, pero también son las declaraciones de Míriam Nogueras que hay que entender dentro de la pugna que tienen los propios independentistas, claro, a la baja, los dos, pero como que podemos de ver en la momento diada. El molino de viento no es un gigante y estamos decir, luchando contra el gigante. Sí, que la única buena noticia es que esto cada vez está más en el tablero de juego, ¿no? A mí me da la sensación de que el debate se va a hacer un poco más complejo hasta ahora. No teníamos mucha noción de por qué estaban mal financiadas las autonomías. Las autonomías con más entidad propia, porque la Comunidad de Madrid, la capitalidad la confunde, no es una comunidad autónoma que funcione como tal. Entonces, Ayuso siempre juega a esto, ¿no? A la confusión de sus consejeros. No tienen responsabilidad, son los ministros, el presupuesto es el del Estado, no es el de la autonomía, la financiación es la del Estado, no es la de la autonomía. Hay otras comunidades autónomas que tienen claro que eso no es así, que lo que importa es su consejería, que es los impuestos que recaudan para financiar sus servicios, y por tanto tienen cada vez más conciencia y cada vez más demanda respecto a la fiscalidad, y cada vez hay más discurso. Mi sensación, mi esperanza, es que poco a poco el discurso sobre este tema se vaya haciendo un poco más complejo, un poco más sofisticado, y por lo tanto también las demandas políticas, ¿no? De hecho, sobre esto que decías ayer en el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el estado de la región, al margen de los anuncios que afectan y competen solo a la Comunidad de Madrid, buena parte del discurso estuvo centrado en atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Un discurso sobre el estado de la región, o sea, sobre el estado de la Comunidad de Madrid. Ya saben que la semana pasada inauguramos, al cierre de este abierto, los viernes, una sección con Idafe Martín. Idafe, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Sánchez. Una sección en la que queremos repasar algunas de las cosas que se publican, que se dicen durante la semana, bueno, y ponerlas en su contexto, a ver cómo se ha hecho. Y muy ligado con esto que estábamos hablando ahora, con el tema de la financiación, es una noticia del principio de la semana, esa petición que hicieron las comunidades del Partido Popular, bueno, pues que ante el agravio que ellos sienten por cómo se está negociando la financiación, bueno, pues que les abone 18.000 millones de euros provenientes de los fondos New Generation. Esto se ha publicado. Sí, a principio de semana la inmensa mayoría de los medios publicaron que en la Moncloa de cartón piedra de Feijóo y su presidente autonómico acordaron pedir al gobierno central 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation. La mayoría de los medios lo publicó así tal cual, no fueron más allá. Pero es un disparate como un camión. Además daba la impresión, tal y como lo redactaban las noticias, daba la impresión de, bueno, es una decisión de Sánchez. Sánchez tiene que decidir si le quiere dar a las comunidades autónomas esos 18.000 millones o no se los quiere dar porque los debe tener Montero en una caja. El gobierno central no tiene ese dinero. Los fondos Next Generation no funcionan así, no se puede usar el dinero para lo que uno quiere. El PP incluso, en PP lo sabe porque sus eurodiputados estuvieron en la negociación del reglamento de los fondos. Es una cosa toda loca que los medios cuenten que el PP pide ese dinero sin contar cómo funciona el fondo, sin contar que es imposible que el gobierno central le dé ese dinero porque sería ilegal y porque no lo tiene. Es decir, no funcionan así los fondos. Pero esto no lo ha explicado nadie. No ha explicado nadie. Yo no lo he visto en ningún sitio y lo he buscado por todos lados. No lo ha explicado nadie. Es el lector, el televidente, el oyente, cualquiera pensará, bueno, pues es una decisión, es una bronca entre ellos, si el gobierno tiene que darles ese dinero o no tiene que dárselos, pero como si el gobierno lo tuviera, que no lo tiene. Y entonces, ¿cómo? Y no puede, aunque lo tuviera, no puede. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, en 2001, cuando se aprobó el fondo, los gobiernos tenían que presentar un proyecto en Bruselas, que luego hubo una adenda en 2022-2023. En 2021 se presentó el proyecto. El proyecto funciona. Tú presentas proyectos que vas a financiar con los fondos, proyectos de inversión, a cambio de reforma. Las dos cosas te las tiene que aprobar la Comisión Europea. Tanto el dinero que vas a gastar, en qué lo vas a gastar, como las reformas. Tú vienes con una reforma laboral, a cambio te vamos a dar 10.000 millones para que gastes en transición ecológica. Tú vienes con una reforma de pensiones, a cambio te vamos a dar 8.000 millones para que gastes en el PERTE del coche eléctrico. Y el dinero tiene que ir directamente a lo que aprobó la Comisión. Tú después no puedes desviar el dinero a otra cosa. Y sobre todo es totalmente ilegal usarlo para gasto corriente. Es decir,
Si te quedaste sin dinero para sanidad porque bajaste impuestos, no puedes usar ese dinero. Ese dinero tiene que ir a gasto excepcional, a inversiones que cambien la estructura económica, a mejorar la tecnología de los hospitales, por ejemplo. Vale, pero si no tienes dinero para pagarle a los médicos, porque te cargaste el presupuesto bajando impuestos, no sirve para eso. Y la cosa más loca, si tú vienes a Bruselas, Sánchez viene a Bruselas ahora y le dice a von der Leyen, necesitamos 18.000 millones más para las comunidades autónomas. ¿Para qué? Bueno, tú dame los 18.000 millones. No, claro, no funciona así. Claro, lo que decía la carta era, le solicitamos este dinero, 18.000 millones, porque el Gobierno no ha sido capaz de ejecutar y cuyo riesgo de devolución fue advertido la semana pasada por el Tribunal de Cuentas Europeo. Y esto es lo que decía exactamente la carta, y esto no se puede hacer. Que tampoco es cierto eso, porque el Gobierno no tiene ese dinero, se le va dando por tramos según va aprobando las reformas que prometió. La Comisión le va dando el dinero por tramo, y el dinero ya está adjudicado para proyectos. No decide después el Gobierno dónde va el dinero cuando lo recibe. Ese dinero ya está adjudicado. Y el Tribunal de Cuentas Europeo lo que hizo fue un informe sobre los 27 Estados miembros, no sobre España, el informe general, donde se dice que sí, todos los gobiernos están teniendo problemas para ejecutar todos los fondos. Unos van más rápido que otros, básicamente porque España, Italia, han pedido mucho más, van por el cuarto o el quinto tramo, cuando algunos van todavía por el primero. Pero ningún gobierno consigue ejecutar todo a la velocidad que tendría que ejecutarlo. Pero no hay que devolver nada, porque no te están dando por adelantado el dinero de los próximos 2 años. Te dan para el proyecto que está aprobado a cambio de la reforma que tú aprobaste. Y dentro de 6 meses volvemos a empezar. No te dan todo, y si no lo gastas lo tienes que devolver. No hay una caja en Madrid con ese dinero, no existe eso. Pues todo esto es lo que nos explicó bajo el titular de la exigencia de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, de esos 18.000 millones de euros para pagar lo que no pueden pagar por las bajadas de impuestos. Idafe, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta el viernes. Hasta luego.
100 años de radio. Apoya en el quicio de tu casa un día. Mira, va a abrirse en la noche de mayo. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. O sea, para que los oyentes sepan, nos estamos riendo porque están haciendo como una coreografía. No, porque hay un fondillo en la canción hay un fondillo que hace como de enloquecidos. A mí no sé, no lo acabo de ver, pero bueno. Pero lo estabais haciendo. Sí, porque es gracioso al mismo tiempo. Venga, contadnos qué vamos a hacer en serio a partir de ahora. Vamos a 85 años atrás en este país, a noviembre de 1939, a la provincia de Alicante. Me encuentro con Sergio Castro y le digo: José Antonio. Presente. José Antonio. Presente. José Antonio. Presente. Eso en esa época impresiona, ¿eh? Impresiona, ¿verdad? No, cuando lees cómo fue aquello o cómo debió ser aquello, impresiona. Impresiona. Da un mucho. poco de miedo. Bueno, pues vamos a hablar, porque viene a la biblioteca Paco Cerdá, que acaba de publicar Presentes en plural. Es una novela que narra aquel viaje con el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera entre Alicante y Madrid el noviembre de 1939, 467 kilómetros a hombros, pasando por todos los pueblos y todas las ciudades que hacía meses eran republicanas. De las últimas que cayeron. Las últimas que cayeron, pues fue el gran acto de propaganda del régimen franquista. Mucha gente no lo conoce, pero esto cuenta, y leyendo el libro de Paco Cerdá se te ponen los vellos de punta, fue impresionante. Bueno, pues ese es el libro que hoy viene a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, y además todos aquellos que los oyentes quieran que estén en esta biblioteca, llamando desde ya al 900-100-800, esos libros que le marcaron en su vida y que quieren que el resto de oyentes de Hoy por Hoy los lean. Llamen al 900-100-800. 900-100-800 para donar el libro que ustedes quieran a la biblioteca. Por cierto, ¿Qué? No me mires así que me das hoy miedo. 13 de septiembre, 101 años después de la dictadura del padre. Miguel Primo de Rivera, tal día como hoy hace 101 años, puso el golpe de Estado y una nueva dictadura. Pero es que esto estaba previsto. Claro, pues ha venido Paco Cerdá. Vale, lo que desde está, hace 100 años, ¿verdad? Lo que está previsto, historias musicales. Vamos a viajar con Fernando Neira a una historia de una canción, de la canción de Police, Every Breath You Take, de esa historia y también de la historia de su letra. Y luego también vamos a conocer la historia de dos hermanos, de Alex y Víctor Hernández, que componen el dueto Maestro Espada, que saca hoy disco, y les vamos a escuchar y les vamos a tener. Y después auditoría. Berna González Harbour, Carlos Navarro, Antolín Gonzalo Velasco. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buen fin de semana.